Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Profe, no se le escucha sin el micrófono. Hola, hola, hola. Voy a pedir ayuda con esto porque me lo dejo prendido, pero no tiene... ¿Ahora me escuchan? ¿En la Meet? Gracias. Ahí estamos. Bueno, les contaba que voy a estar acompañándoles en este cursado, en este semestre, en esta división que está a cargo del profe Javier Pierre, que hoy no puede estar presente porque el profe da clases en otra universidad fuera de Córdoba y algunos lunes está de viaje por allá y hoy le tocaba, así que por eso no va a estar con nosotros hoy acá físicamente en el aula, pero sí está conectado en la Meet y los va a saludar. Así que Javi, si estás ahí. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Se te escucha bien, pero no te vemos. A ver, un segundo. Pues están contemplados unos 50 minutos hasta que solucionemos los problemas técnicos y después una clase corta. Ahí estás. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Te dicen hola, pero no sé si vos escuchas. Bueno, no hay ningún problema, ya nos vamos a ver. Y se los escucha bien, se los ve bien. Por ahí se escucha un poquito con una pequeña fritura, pero se escucha bien, se escucha bien. Ya cualquier cosa después lo vamos a arreglar. Bueno,
les doy la bienvenida. Ya nos vamos a conocer personalmente. Seguramente algunos de ustedes habrán sido alumnos míos en Introducción a la Administración. Y bueno, realmente es un placer estar este semestre con ustedes. Es una materia que ya ahora les vamos a empezar a contar, distinta, que los va a acompañar, creo yo, en los fundamentos y en las discusiones que tienen que ver con las ciencias sociales y las ciencias económicas a lo largo de toda la carrera, y que va a requerir de nosotros cierta maduración, ¿no? Cierta maduración en la forma de abordar contenidos, en la forma de leer autores que por ahí a primera vista vamos a decir de qué están hablando, o sea, ni siquiera entender la teoría o la propuesta del autor. Vamos a encontrar discusiones que quizás no se nos habían planteado nunca a nosotros en nuestra vida, pero nos parece que son los fundamentos iniciales que hacen a una formación actual en ciencias económicas y que tienen que ver con una disciplina, tanto economía, administración, como contabilidad, que está viva. Es una disciplina que está viva y que se nutre de debates. Ustedes encontrarán, por ejemplo, en Internet, hoy en día en las redes sociales, en la tele, que por ahí habla algún economista y van a ver qué opina desde un lugar, y uno dice, bueno, ¿yo cómo sé si esa persona es la que tiene la justificación correcta, ¿no? Es solo una cuestión de opinión, es una creencia justificada, depende de la ideología que tenga cada uno. Puede haber ideología en la ciencia, está bien, está mal. Son un montón de preguntas que nosotros nos vamos a empezar a hacer desde el primer día, y los vamos a ir acompañando en esta materia, que es una materia, sabemos, masiva, de primer año, así que vamos a tratar de instrumentar todos los elementos que posee la facultad y que nosotros hemos también elaborado desde el interior de la cátedra, que les vamos a ir comentando a partir de esta semana, para que podamos hacer un cursado, bueno, efectivo, ¿no? Que puedan lograr los objetivos, que obviamente son aprender la materia, pero también aprobarla. Así que bueno, de mi parte, como les digo, muy, muy feliz de poder estar acompañándolos a ustedes en este cursado, en primer año, que sabemos que uno todavía está a veces decidiendo muchas cosas, quizá en estas discusiones, en estos autores, en estas lecturas, algunos van a resonar, van a vibrar con estas preguntas, con estas respuestas, con estos autores, y a otros les va a parecer algo totalmente fuera de lo que quieren estudiar, pero bueno, vengan con la mente abierta, ¿no? Universidad viene de universitas, ¿sí? Tenemos que tener una cabeza amplia, estamos aprendiendo fundamentos, como decimos, de muchas discusiones, y para muchos de ustedes también puede ser el trampolín para comprender mejor la disciplina que están estudiando. Así que bueno, Cari, te dejo para que sigas vos y yo voy acompañando, por supuesto. Gracias, Javi. Bueno, como les contaba Javi, vamos a tener una materia que va a ser, por todas las razones que él comentaba, eminentemente teórica. Es una materia en la que vamos a abordar aquellos fundamentos, digamos, que hacen a la construcción del conocimiento en cada una de las ciencias económicas y en las ciencias sociales en general, considerando que las ciencias económicas son ciencias sociales, no son un campo aparte, sino que se dedican todas ellas a estudiar y elaborar sobre un campo específico de la vida social, ¿no? Sobre el campo de la producción en general y del consumo y la distribución de bienes, sobre el campo de la gestión de las organizaciones, sobre el campo de la gestión de la información económica y financiera. Digamos, todos esos campos ya tienen, porque están consolidados a lo largo del tiempo, una cantidad de técnicas, de enfoques y de modos de abordaje que están sistematizados, ¿bien? Pero que de algún lado salen, digamos, y por alguna razón están determinados, configurados de un determinado modo y no de otro. En cada uno de esos campos hay distintos presupuestos, premisas sobre cómo se comportan las personas y cómo se organiza la sociedad, y que es por eso que esos enfoques tienen una determinada mirada. Podrían ser distintos, o hay ciencias, disciplinas y áreas en las que hay muchos enfoques sobre cómo debería ser, y hay debates tanto entre los académicos como entre los técnicos y las personas que se dedican a trabajar en esos campos sobre cuál es el mejor modo de enfocar un problema. En la economía en general es como lo que se nos presenta cotidianamente, digamos, también porque consumimos información de distintos medios, pasamos por coyunturas particulares, como ahora mismo que estamos en un año electoral y que estamos
viviendo, digamos, una situación que cada uno lee, interpreta y se acerca o no de un determinado modo, pero que sistémicamente, digamos, nos influye, incide, aunque no querramos, digamos, en muchos de nuestros comportamientos, de nuestras decisiones, del modo en que nos relacionamos con los demás, a través de esos distintos campos en la economía. Entonces, la idea de esta materia en general es que, independientemente de cuál sea la disciplina específica a la cual ustedes se van a dedicar después, que posiblemente algunos todavía no lo tengan decidido, muchos y muchas sí, puedan entender, digamos, cuál es el contexto del cual surgen los conocimientos y cómo se construyeron históricamente los conocimientos de sus campos de estudio. ¿Bien? Una cuestión fundamental hay en esto de cómo se construyeron históricamente es la cuestión de la modernidad, que ahora vamos a hacer un pequeño repaso general por el programa, pero que es un tema central de la unidad, es el tema con el cual comenzamos, de hecho, en la materia. ¿Qué es esto de la modernidad? Bueno, la modernidad es una era de la historia, digamos. Algunos dicen que la estamos viviendo todavía, hay debates también, hablando de enfoques diferentes sobre la misma cosa, hay debates sobre si la modernidad ya terminó, si estamos en la posmodernidad o en alguna otra edad de la historia, digamos, que tenga características novedosas, e incluso hay debates sobre cuándo y con qué la modernidad empezó. Digamos, hay enfoques que dicen que la modernidad empieza cuando se constituye un sistema económico específico, que es en el cual vivimos, digamos, que es el sistema capitalista, un sistema basado en la propiedad privada de producción, circulación y consumo de bienes que se producen, consumen y circulan de un determinado modo. Antes, cuando la producción era artesanal, digamos, no existían los mismos modos de organización social. La economía era muy distinta y el modo de desarrollarse la economía, digamos, configura o es una expresión de cómo la sociedad se organiza, ¿no? Y cómo quiere ser, ¿no? Cuáles son los actores sociales relevantes. Pensemos que antes de eso ni siquiera existían las empresas, ¿no? O sea, cuando hablo de economía no hablo de la ciencia económica o quienes se vayan a dedicar después a la economía, sino a una forma de organización social que tiene que ver con la producción de las cosas de las que vivimos, digamos, con la producción de los alimentos, con la producción de todas las cosas que necesitamos para vivir. Si hablamos de gestión de organizaciones, pensemos, por ejemplo, que empresas, tal y como las conocemos, digamos, si alguien se va a concentrar en esa área relacionada a los estudios organizacionales o la administración, no existían antes. Digamos, había otras organizaciones en las que se hacían las cosas, o sea, se producían los alimentos, mucho a nivel del hogar, otros de modo artesanal. El Estado existía, pero tenía otras características, digamos, las sociedades se organizaban en términos generales bajo monarquías o distintas, digamos, variantes de organizaciones sociales de ese tipo. No existía la ciudadanía, bueno, desde ya que no había democracia, no se votaba, o sea, un montón de cosas no sucedían, otras sucedían y que tenían incidencia, digamos, en cómo pueden aparecer o no determinadas necesidades de conocimientos específicos. El conocimiento que existe en una sociedad y que se produce o aparece en un momento tiene que ver con cómo esa sociedad está organizada. Si en una sociedad no existen empresas, digamos, no se requiere conocimiento para poder administrar empresas, digamos. Parece una obviedad porque existen las empresas, digamos, y vivimos entre ellas, pero no lo es cuando se viven eras, digamos, o periodos históricos de fuerte transición. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Industrial, que seguramente la hayan estudiado en el secundario o en algún otro espacio, es un momento de fuerte revolución precisamente, pero no solo industrial y económica, sino en todo sentido, porque pasa a organizarse de un nuevo modo, digamos, la economía, por lo tanto, la sociedad completa, y empiezan entonces también a aparecer tipos de organizaciones nuevas y aparecer necesidades de gestión de la información. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en un momento de la materia en qué contexto y cómo es que aparecen las tres ciencias económicas.
según determinados autores, siempre insistiendo con esto de que por ahí no hay acuerdo entre todas las líneas sobre cuándo pasó tal cosa, ¿no? La historia también es un objeto de debate. Pero, por poner un ejemplo, escuelas de la contabilidad que se posicionan algunas en periodos previos al inicio de la modernidad, ¿no? O sea, donde la economía todavía no está organizada como se organiza hoy, pero en donde sí existían necesidades, digamos, de registros contables y de gestión de esa información para poder funcionar, ¿no? En términos generales, los estados, para cobrar impuestos, digamos, imponer tributos a alguien, a un señor feudal, digamos, o a una pyme, o a mí, cuando voy a comprar leche y pago el IVA, digamos, ese sistema gestionado por alguna organización más o menos centralizada siempre existió. Entonces siempre existieron demandas, digamos, de conocimiento y gente especializada en esas determinadas áreas de conocimiento para que eso se pueda dar, digamos, esas dinámicas sociales se puedan dar. Lo que implica que determinados actores sociales, como decía antes, adquieren o no una relevancia, algunos incluso desaparecen, otros pasan a ser más importantes de lo que eran antes, digamos, ¿no? Pensemos en situaciones de analfabetismo, por ejemplo, que hoy no son la realidad más común. Existen, digamos, son importantes, son un problema a atender, pero no son la realidad predominante en los países occidentales o en la mayoría de ellos. Bueno, antes sí, porque el conocimiento mismo, independientemente de sobre qué, estaba muy especialmente concentrado en determinados actores. Pensemos en los monjes, las iglesias, o sea, otros actores que no eran parte del Estado, porque tampoco existía el Estado como tal, pero el conocimiento se guardaba, se resguardaba, se recluía en determinados espacios, es decir, grupos sociales, y no circulaba, ¿no? Entonces también alguien que supiera llevar libros, digamos, era alguien que tenía un poder especial en la sociedad. A lo mejor hoy lo sigue teniendo de un modo distinto, desde otro espacio, de una manera más distribuida, y así. Esas dinámicas que se van modificando a lo largo de la historia, quizás en plazos largos algunos y no tan vertiginosamente como vivimos hoy los cambios, digamos, son muy importantes para saber de dónde salen las cosas que nosotros después vamos a usar, digamos, en nuestras profesiones. Aquellos conocimientos, conceptos, técnicas, de dónde salen, cuál es el contexto social en el que surgen, y en el plan de estudio de la carrera, la idea es que una pequeña aproximación a eso esté presente en algún momento de la carrera, para tener una idea, digamos, una medida de eso como conocimiento general. Entonces, ese es, en términos generales, el objetivo de esta materia. Por eso es una materia teórica en la que vamos a tener básicamente tres tipos de contenidos. Algunos contenidos más bien históricos, como les comento, otros contenidos más bien teóricos, o sea, con sistemas conceptuales, con marcos conceptuales para entender alguna determinada cosa, y contenidos más epistemológicos, es decir, un poquito más abstractos de científicos o filósofos que se dedican a estudiar cómo los conceptos, digamos, se vuelven válidos y cómo se construyen. O sea, cómo algo que puede ser una palabra, digamos, que se inventa, digamos, o alguien que dice esto debería llamarse así, digamos, puede llegar a ser aceptado por la comunidad científica, por la comunidad en general, y transformarse en un concepto que dice algo sobre la realidad, porque no toda palabra funciona como un concepto, ¿no? Un concepto es como un lente, como una forma de entender algo, digamos. No es tampoco solo una definición, un enunciado, implica un poquito más. Entonces también entender cómo se construyen los conceptos y cómo funcionan o por qué no funcionan, digamos, también es parte de un aprendizaje que después tiene, en alguna medida, una trascendencia técnica. O sea, cuando uno entiende lo que está detrás de los conceptos que usa y de las técnicas que usa, puede tener más autonomía y manejarlas mejor, ¿no? Entender lo que estás haciendo es algo que es importante. Y siempre lo que estás haciendo es como la punta del iceberg, digamos, o la pantalla. Y detrás de eso hay una cantidad de cosas que si la tenemos como background,
funcionamos mejor. En informática, por ejemplo, si alguien conoce, también quizás se dedique un poco a eso, hay bastante gente en economía que combina esas dos áreas. Esto también se enseña mucho, con un código, voy a escribir una coma, una letra, le voy a dar una instrucción a la máquina para que haga algo. ¿Cómo llego a hacer eso? ¿Me lo aprendo de memoria o leo cómo se hace en un determinado lenguaje de programación? ¿En R, en un lenguaje estadístico? ¿Solamente eso? No. Para poder hacerlo bien, digamos, y ser un buen programador, una buena programadora, se espera de mí que yo sepa un poquito más que eso, y no solamente, ¿no?, esa serie de signos y símbolos que le dan una instrucción a la máquina, porque si no la hago mal, digamos, si yo no entiendo las diferencias lógicas entre distintos conceptos o conectores, voy a programar mal, o no voy a ser excelente, digamos, y en un ambiente competitivo también, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, otros que sí tengan ese background, u otras, van a hacer las cosas mejor. Entonces, un poco la idea es ir formando ese colchón, digamos, ¿no?, de fundamentos y de conocimientos más generales, que como decir, profe, a veces algunos en particular te interesan más porque te llaman la atención, a veces otros no. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo más ameno posible, también siempre buscando vincular con cuestiones de la realidad actual, los distintos temas, por más que sean históricos o abstractos, para que podamos captar mejor el sentido de todos ellos. ¿Bien? Dicho esto, paso a comentarles brevemente la estructura del programa, que solamente tiene 3 unidades, y después conversamos sobre las cuestiones prácticas de cómo se organiza el cuatrimestre y esto que siempre es muy importante. Voy a presentar en el aula. Bien. ¿Ven bien ahí? Se ve medio clarito. Por lo menos está grande. Esto lo tienen en el aula virtual. Se los comento brevemente, ya que estamos hablando de temas, digamos, y objetivos de la materia. Después continúo con el aula virtual para ir presentándoles las cuestiones prácticas. Entonces, tenemos una primera unidad, la 1, con la que comenzaríamos en concreto el miércoles, digamos, este miércoles, que se llama Modernidad, Ciencias Sociales y la Institucionalización de las Ciencias Económicas, que es un poco la que conjuga esto que les contaba recién. Ahí ustedes van a poder ver los subtemas, que de todas formas ya les cuento cómo se pueden ir viendo clase a clase para ordenarse. Ya tenemos predistribuidos todos los materiales, los temas por clase, para que puedan tener un cursado lo más provechoso posible, digamos, darles toda la información desde el principio. Entonces ahí llegamos en ese recorrido desde una periodización general de la modernidad, pasando por las distintas visiones de la modernidad, a el surgimiento de las ciencias sociales y en particular las ciencias económicas, hasta los debates sobre la posmodernidad o qué es lo que hay después de la modernidad, en esto que hablábamos antes, digamos. En la unidad 2, que se llama Problemas epistemológicos de las ciencias sociales, es donde se concentra esta parte que les decía de cómo se construyen los conceptos, cómo se pueden explicar o comprender los fenómenos sociales, entre ellos los económicos, desde distintas perspectivas, que van a tener nombre y apellido, digamos, van a ser nombres de escuelas, nombres de autores, en los cuales nos vamos a asentar para poder abordar esos contenidos. Hay muchos, es una selección, pero no vamos a ver todos ellos, digamos, sino algunos enfoques particulares que son, creemos, bien sistemáticos, digamos, y que ayudan después a la hora de estudiar también, ¿no? Entonces ahí pasamos por qué es la epistemología, cuáles son los problemas de la epistemología de las ciencias sociales, el debate sobre comprensión y explicación en las ciencias sociales y los enfoques en las ciencias sociales, para poder pasar después a las teorías científicas, digamos, y sus condiciones sociales de producción, o sea, cómo una teoría pasa a ser aceptada, digamos, y válida socialmente, para concluir con el problema de la racionalidad en las ciencias sociales. Esa es una parte muy importante de la unidad 2, digamos que
ya vamos a ver los detalles, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Y nos vamos a concentrar ahí en la racionalidad económica. Y en la última unidad, Ciencias Sociales y Ética, abordamos cuestiones un poquito más concretas, problemáticas vinculadas a qué papel juegan los valores, digamos, en la construcción de las disciplinas científicas y cómo se puede entender, digamos, el funcionamiento de la economía teniendo en cuenta cómo ingresan esos valores en los conceptos que usamos, ¿no? Entonces hay distintos autores que van abordando esa cuestión, incluyendo a un autor que es el que vemos en la última clase, que es Herman Daly, que cuestiona más radicalmente que los otros autores, digamos, la conformación del sistema económico, digamos, y cómo determina esa conformación específica las prácticas sociales y hasta propone un sistema alternativo, digamos, de cómo se podría organizar la economía en la sociedad para que determinados valores como el cuidado del medio ambiente, lo que tiene que ver con el sistema más amplio, digamos, que el sistema natural en el que estamos incluidos, digamos, como miembros de una sociedad humana, ¿no? Y poder revisar desde ahí ese tipo de conceptos. Entonces, ese es más o menos el recorrido. Modernidad, cuestiones históricas y surgimiento de las ciencias, digamos, cuestiones epistemológicas de construcción conceptual y problemas determinados relacionados con el sistema económico en particular. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Cualquier cosa, preguntan, levanten la mano, me interrumpen. Igual la gente que está conectada, lo mismo. Paso a mostrarles muy brevemente, que no es nada muy original, pero para que se ubiquen, cómo está organizada nuestra aula virtual. Ahí en la primera pestaña de presentación, acá, en lo que está abierto, van a tener bien detallado todo lo que les voy a contar sobre la organización práctica de la materia. Dónde están puestos los materiales, cuándo y cómo rendimos, cuáles son los criterios de evaluación, ¿bien? Todo ese tipo de cosas. También acá está disponible el link para conectarse cuando o aquellos que no puedan venir o cuando no puedan venir, está ahí. Va a ser siempre el mismo, independientemente del día y el docente que dicte la clase, así que ahí lo tienen para todo uso. Y la cuestión de las clases de consulta y las condiciones de regularidad. Esto ya se los voy a contar, pero les muestro que está ahí. Después, para cada unidad tiene una pestaña. Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Acá, ¿qué tienen? En la pestaña de las unidades vamos a ir subiendo clase a clase los materiales de la clase. Sean diapositivas, videos de apoyo, videos que son la clase, porque van a ver que hay un par, no son muchas, pero hay un par que van a hacer clases a distancia, o sea, no van a ser presenciales, digamos, ni físicas ni por mí. Entonces lo van a tener ahí colgado. Ahora les cuento con qué dinámica hay que ir organizándose para eso. Y eso lo vamos a ir cargando acá. Materiales de apoyo en las clases, van a ir trayendo todas las cosas que vamos usando. ¿Dónde está el material de estudio? Está todo junto acá. En presentación, cuando bajan, donde está cerca de la materia, tienen esta sección de donde estudiamos. Está también dividida por unidades y donde tienen cada texto con un botón de acceder, que es un link, ¿no? Ahí se abre el texto, lo descargan, lo leen, ahí ya está todo. O sea, que quienes quieran ir adelantando la lectura, lo pueden hacer usando como guía el cronograma, que ahora les voy a mostrar, que es lo que va enganchando los temas entre sí, porque tiene una relación, ¿no? Obviamente, en qué orden se van dictando las cosas. Cari, sí. Hago una aclaración. ¿Se escucha bien, no? Sí. Hago una aclaración, avisarles que en el box de apuntes también cuentan con esta bibliografía en formato papel, ¿no? O sea, si ustedes prefieren
ir al box de apuntes y pedir el apunte nuestro de la división Pierre, les van a dar esto que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Esto de dónde estudiamos, lo van a ver en formato papel. O sea que tienen las dos alternativas. Si ustedes lo quieren tener en formato digital o imprimir alguna parte o su totalidad en sus casas o en otro lado, lo pueden hacer. Y si no, está en el box de apuntes todo este material que ustedes están viendo, que es la bibliografía obligatoria. De acá se estudia para los parciales, para el final. Todo lo que nosotros demos adicional de material audiovisual, actividades, lecturas que podemos dar, no son las que nosotros vamos a evaluar en las instancias formales. Sí, sí pueden servir para ampliar un tema, porque nos parece interesante por la actividad que vamos a hacer esa semana, etcétera, etcétera, y van a estar en los recursos que mostraba la profe. Entonces, que no nos confundamos, los recursos pueden tener distintas modalidades, pueden ser recursos audiovisuales, recursos, ya vamos a ver, hay cosas que hemos hecho muy lindas con FIPE, o entrevistas a autores, que son algunos de los autores que ustedes van a después leer el libro o el capítulo, pero no es ese recurso el que ustedes van a tener que estudiar obligatoriamente para el parcial o para el final, sino es un apoyo para entender. A veces está mejor el apoyo que el recurso, porque por ahí el recurso es la lectura pura y dura del texto del autor y por ahí es medio complejo, por eso hacemos los recursos, ¿sí? Todo lo que a ustedes les sirva para aprender el autor o el tema es bienvenido, incluso si ustedes quieren buscar otra bibliografía adicional, otros recursos, sabemos que hay mucha información en internet, lo pueden hacer, obviamente siempre nos pueden consultar para no leer cosas que quizá no tienen una validez o un rigor científico, pero lo estrictamente que va para los parciales es donde dice de dónde estudiamos. Gracias, Javi. Perfecto. Entonces, es acá, en de dónde estudiamos, donde están los materiales de lectura obligatorios. Una cosa nomás que la vamos a ir recordando y avisando para cada clase, pero para que ya lo tengan en cuenta. Tenemos dos tipos de materiales dentro de las lecturas obligatorias. Todos estos que están al comienzo de cada unidad, que se llaman material de cátedra, son una unidad de un cuadernillo de la materia que se armó en común. Recuerden que esta materia tiene varias divisiones, para ir, es como una especie de guía de estudio donde se desarrollan resumidamente los distintos contenidos. Entonces, la unidad 1 de ese cuadernillo tiene los contenidos sobre la modernidad y todo esto que les contaba, pero están resumidos. Se usa eso como base y como guía general, y después se especifica o se amplían determinados contenidos de cada unidad con textos de autores originales, ¿no? Textos de filósofos, de sociólogos, ¿bien? Que escribieron sobre el tema y donde salen esos conceptos que después van a llenar, digamos así, el cuadernillo, ¿bien? Entonces, ambos materiales son obligatorios y siempre recuerden esta relación. El material de cátedra es una síntesis, donde están realmente desarrollados los conceptos que vamos a ver y que vamos a rendir después, es en los textos de autor. Entonces, siempre se leen las dos cosas, ¿bien? El cuadernillo lo pueden usar como a ustedes les quede más cómodo. Algunos siempre me dicen, bueno, yo lo leo primero como para ubicarme, porque además es fluido, relativamente corto, se puede leer toda la unidad 1, digamos, en, qué sé yo, en un día, capaz, ahí, ¿no? Y después cuando vas a los textos de autor, esa base te sirvió para entender el contexto de por qué ese autor dice lo que dice, por qué lo pusieron, digamos, ¿no? En relación con el tema. Algunos hacen al revés, digamos, de usarlo después al cuadernillo como síntesis, después de haber leído los textos, y a otros les sirven las dos instancias, leerlo primero para ubicarse en general, después ir a los textos de autor, y después de algún modo, o ante los parciales, volver sobre la guía, que es lo que te vuelve a hacer el hilado, digamos, entre los distintos contenidos y los distintos autores. Igual lo vamos a hacer en las clases, obviamente es hilado, para eso son las clases, pero les recomiendo que lo miren en algún momento, pero que a la hora de estudiar se concentren bien en los textos de autor. Bueno, y así son todas las unidades. Esto es todo igual.
¿Se entendió bien la cuestión esta de los materiales? ¿Dónde están? ¿Cómo se organizan? ¿Y cómo se usa cada cosa? Bien. Bueno. Después tienen una pestaña donde van a tener un archivo con el cronograma, que lo vamos a ver ahora, clase, tema por tema, modalidad, todo. Y después tienen las pestañas de los exámenes, donde ahora no hay nada, primer parcial, segundo parcial y recuperatorio, donde siempre también con tiempo ponemos ahí toda la información sobre cómo se va a organizar, cómo tiene que venir, la modalidad, el tipo de preguntas. Por lo general hacemos como un pequeño ensayo en la clase anterior, ¿no? Les damos una estructura básica o explicar cómo están armadas las preguntas, o sea, no las preguntas, sino cómo están armadas, para que ustedes ya sepan también no solo el contenido, sino con qué cabeza hay que venir, digamos, a ese espacio. Pero ahí ahora no hay nada. Me voy entonces al cronograma que tienen ahí en... No sé cómo hacer para que esto se vea más grande. Bueno, no se ve nada. Bueno, igual ustedes lo van a tener ahí. Eso consúltenlo todo el tiempo porque también, ante cualquier cambio, digamos, de tema que haya, que por lo general no lo hay, pero lo aviso, lo vamos a sentar ahí y también vamos a avisar por el aula. El aula lo usamos. Cari, Sí. para que se vea más grande, apretá ahí donde dice cronograma, arriba a la izquierda, los 3 rayitas. Ah, sí, acá. Ahí. Y apretá F11 para que se vea solamente esa pestaña. Igual no se ve nada, pero no importa. Ahí, ahí se ve, ahí se ve. Sí, ustedes ven bien, pero acá me parece que no se ve mucho. Bueno, el aula virtual la usamos como repositorio de contenidos, independientemente de que si ustedes prefieren papel, pueden acceder al material completo en el blog de estudio de apuntes. Al aula virtual la usamos como espacio de información sobre la gestión del dictado. Todo lo que necesiten siempre nos pueden consultar acá, pero somos muchos, entonces tenemos dinámicas de información centralizada, ¿bien? Para que esa información llegue a todos, para que sea para todos la misma información, ¿bien? Teniendo en cuenta eso, es que usamos el cronograma, que siempre va a estar actualizado si hay algún cambio, y que usamos sobre todo 2 foros que están en el aula, también en la parte de presentación abajo, como en todas las aulas. El foro de anuncios, que es para comunicaciones nuestras hacia ustedes. Regularmente, todos los viernes, le vamos a enviar un anuncio sobre lo que va a suceder la semana siguiente. Está en el cronograma, o sea, la información se replica por distintas vías. Pero ese espacio siempre nos ha resultado útil para que ustedes tengan claro lo que va a pasar. Entonces, viernes, la semana que viene, tal cosa. Recuerden que la clase el lunes tal modalidad. Recuerden que es a distancia, entonces no tienen que venir ni conectar. Bueno, así. Sobre todo respecto a las modalidades, que son varias. ¿Bien? El foro anuncios. Y el foro consultas, que es para comunicaciones de ustedes hacia nosotros. Pueden consultar ahí desde cuestiones administrativas, organizativas, sin miedo, sin restricciones, o sea, aunque les parezca obvio, o que ya lo dijimos, bueno, no se queden con ninguna duda, porque todas esas dudas por ahí después se van acumulando y resultan un problema, digamos, después a la hora de rendir. Entonces, pregunten lo que necesiten, nosotros vamos a estar ahí para responder. Podemos llegar a demorarnos hasta 48 horas en responder un mensaje, ¿bien? Pero lo vamos a hacer y va a quedar ahí la información para todos. Entonces, también por eso usamos solo el foro de consultas, ¿bien? No los mensajes individuales, porque consultas permite que todo el mundo vea la respuesta y si alguien más tiene una duda, también puede tener ahí a mano la definición de la cuestión, ¿bien? Entonces, eso sépanlo. Después, por cuestiones más específicas, seguramente también usaremos el foro de anuncios para distintas cosas, pero lo de los viernes fijo va a ser, ¿bien? Así que estén atentos a eso. Configúrense si les resulta más cómodo para que esos mensajes les lleguen automáticamente a su correo y no tener que estar entrando al aula, porque todo viernes va a haber un mensaje. ¿Bien? Sí. Sí.
acá explico para la gente que está conectada, la compañera consulta por qué dice este miércoles, clase a distancia y cómo va a ser. Y la otra pregunta es cómo configurar para que les llegue al mail. Bien. Sobre la primera pregunta, bueno, lo voy a decir después, pero lo digo ahora. Ya este miércoles va a haber una clase no presencial. No tienen que venir y no tienen que conectarse, bien. Va a haber disponible en la pestaña de la unidad 1 un video y unas diapositivas donde se desarrolla esto que les decía antes sobre la modernidad como periodo histórico. ¿Bien? Entonces, vean eso, como siempre, recomendar que si uno puede ir con el cronograma, digamos, viendo las cosas es mejor para que después no se te acumule tanto. ¿Bien? Pero eso va a ser así. ¿Bien? Entonces, ahora, vuelven a clase presencial, sea acá o por mí, directamente el lunes, ¿bien? Con el profe Javier, que en las dos clases, él va a ver en las dos clases de la semana que viene, tanto el lunes como el miércoles, va a desarrollar las visiones estándar sobre la modernidad, ¿bien? Sobre las cuales hay textos de autor en la unidad 1. Obviamente que otra recomendación, como siempre, es que si uno puede leer el texto antes de la clase, mucho mejor, porque va a aprovechar muchísimo más la clase, pero bueno, como se ve acá, el primer parcial está planteado para el 13 de septiembre, que es miércoles. En todos los casos de evaluaciones, dice confirmar la fecha, ya voy después con la otra, porque depende mucho de que nos confirmen el aula. Nosotros en la comisión solicitamos fechas, pero tiene que haber una aula disponible, que sea esta u otra, para eso. Pero no va a variar demasiado la época en la que está el parcial. Esto es muy importante porque donde está puesto cada parcial, digamos, significa que todos los temas que se dieron antes son los que entran en ese parcial, básicamente. Eso es simple. Primer parcial, todo lo que se dio hasta ahí entra el primer parcial, se sigue dictando. Segundo parcial, todo lo que hubo entre el primer parcial y ese es lo que entra en el segundo parcial. ¿Bien? Voy a la cuestión sistema de evaluación. ¿Cómo se regulariza la materia? Como sabrán, Introducción a las Ciencias Sociales en el plan de estudio no tiene condición de promoción. Bien, se regulariza en todos los casos. Entonces, comento las condiciones de regularidad. En esta comisión nos organizamos con dos parciales, ¿bien?, que son los trabajos evaluativos. No hay otros trabajos evaluativos aparte. No hay trabajos prácticos ni otro tipo de examen fuera de esos parciales que están ahí. Para regularizar, tienen que cumplir con 2 instancias aprobadas, esto es, con 4, ¿no? Un 4 que, como también creo que deben saber a esta altura, equivale al 60% del examen correcto. O sea, un 4 no es un 40, ¿bien? Es un 60. Tenemos un recuperatorio integrador al final, que es el último, la última clase, el último miércoles, que es el 8 de noviembre, donde se va a recuperar. Cari, Sí. hago una aclaración. El 4 equivale al 50%. Perdón, al 50. Gracias, Javi. Al 50 del examen, perdón. En el recuperatorio se va a poder recuperar una sola instancia de parcial. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Significa que quienes aprobaron el parcial 1 y el parcial 2 en su momento no deberán rendir el recuperatorio, ya están regularizados. ¿Bien? No aprobar un recuperatorio puede ser por rendirlo y desaprobarlo o por no presentarse el examen, digamos. En ambos casos tendrán que rendir ese recuperatorio de fin del cuatrimestre. ¿Bien? En ese recuperatorio del fin del cuatrimestre, que es integrador, se va a tomar un poco de cada unidad del programa, independientemente de cuál parcial hayan desaprobado. ¿Bien? O sea que al desaprobar alguno de los 2 parciales originales, después va a haber que repasar en realidad todo el programa para poder rendir el recuperatorio. Entonces, bueno, más práctico es aprobar los parciales en su momento, pero sepan también que si tienen algún problema y no se presentan en alguno, lo mismo tienen el derecho de ese recuperatorio y bueno, obviamente que ahí lo tienen que aprobar sí o sí, digamos, para poder regularizar. Pero esas son las condiciones. ¿Se entendió bien eso?
Bien. Antes de cada uno de los parciales, que eso también está cronogramado, va a haber una clase que se dedica exclusivamente al repaso. Los exámenes está planteado que sean el día miércoles, eso, o sea, ojalá nos den las aulas, pero eso justamente con la idea de que el lunes anterior la clase se dedique al repaso. Entonces, sea acá, por mí, en las distintas modalidades, ya más cerca, que ya han estudiado, digamos, y pueden tener dudas concretas, las traigan y las veamos. Siempre lo que hacemos es un poco las dos cosas. Venimos, hacemos como un repaso general de lo que vimos, así corto, digamos, pero general. Y ustedes traen las dudas concretas para sacárselas en la clase, ¿bien? Y después, como complemento, todo lo que necesiten preguntar a nivel teórico o de contenidos, también lo pueden hacer, lo vuelvo a decir, en el foro de consultas del aula. Sí. Bien, ahora comento. Dame un segundo que alguien creo que preguntó algo. Dejo de compartir el cronograma. Bien. Ahí voy después con las consultas particulares. Estructura, la compañera que en el aula preguntó por la estructura de los parciales. Los parciales, por lo general, obviamente no los tenemos armados todavía, comparten dos tipos de preguntas. Un núcleo de preguntas choice, que son abarcativas de los temas que se dieron hasta ahí, ¿bien? Y algún grupo, que a veces son dos, a veces una, preguntas a desarrollar, ¿no? Donde hay que redactar la respuesta. Una pregunta de tipo abierta sobre algún tema que no se preguntó en las choice o que se pide desarrollar en una pregunta de desarrollar. Desarrollar que son 10 líneas, ¿no? No es que hay que hacer una monografía, un ensayo, una cuestión así, sino una pregunta clásica, digamos, a desarrollar de examen. Pero eso también requiere un poco que, o sea, por ahí en el resto de las materias no haya tanta práctica de redacción. Es importante esa cuestión porque por ahí no tenemos el ejercicio de eso, digamos, cómo explicar con claridad algo que no, sobre lo que no tenemos una base, tenemos que empezar de cero, digamos, a redactar, ¿bien? Entonces también, entre los recursos de apoyo que están en el aula, hay guías de preguntas sobre los autores, guías abiertas, así. ¿Cuál es el concepto de economía de estado estacionario de Herman Daly? Eso les puede servir también para practicar cómo responder preguntas abiertas en los exámenes. Cuando lean un texto o estudien alguno, agarran la guía, eligen una pregunta, hacen una respuesta de ensayo y la mandan por el foro. Profe, ¿puede chequear si esto está bien? O sea, si se entiende bien la pregunta, está bien redactado. Eso también sirve, además de los ensayos, simulacros, de exámenes que hacemos. ¿Bien? Les aviso. La mayor parte en los parciales, la mayor parte de las preguntas está concentrada en las preguntas choice, por esto de poder abarcar todos los temas que se dieron. Pero cómo está distribuido el puntaje entre el conjunto de preguntas choice y la pregunta de desarrollar, no siempre es igual, pero tiene un buen peso la pregunta o las preguntas a desarrollar. ¿Bien? Entonces, tampoco es para confiarse, digamos, de que si uno tiene más o menos un paneo y puede responder los choice más o menos bien, entonces ya está, y a desarrollar no, bueno, no. Está estructurado de una forma en que se integran las partes, digamos, y el modo de contabilizar el puntaje para que haya que demostrar conocimiento de todos los temas, digamos, y habilidad para responder ambos tipos de preguntas. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Eso en los dos casos. O sea, normalmente los dos parciales tienen la misma estructura y el recuperatorio también, con la diferencia de que el recuperatorio es integrador, entonces, por un lado hay más chances, digamos, porque te puede tocar temas distintos, pero por otro lado, como la cantidad de preguntas no da para preguntar todo, también hay que saber, ¿no? Porque hay muchos temas que quedan afuera del recuperatorio, porque no alcanza la cantidad de preguntas, ¿bien? Entonces, bueno, todo eso implica que hay que leer, hay que estudiar, sáquense las dudas, pregúntenos 1000 veces las cosas, no hay ningún problema, toda la disposición es de nosotros para que puedan entender los temas,
y que después les vaya bien en los exámenes. Eso es lo que queremos. Los exámenes no son para castigar, digamos, sino para entender y para que cada instancia sea constructiva y sirva para la siguiente. ¿Bien? Acá hay un compañero en la Meet que pregunta si se puede acceder a los materiales online. Sí, a todos los materiales se puede acceder online. Incluso quienes están residiendo en Córdoba pueden tomar las clases por Meet, en caso necesario. Eso ustedes lo pueden elegir, digamos, porque en nuestra comisión, que es la que está abocada a este nuevo formato combinado que ha definido la facultad para este año, nuestra comisión es la que adopta el formato combinado dentro de todas las comisiones de esta materia. Bien, entonces ustedes pueden ir viendo, también se manejan con eso, con el cronograma, ¿no? Pueden venir algunas veces, pueden tomarla por Meet otras veces. Entonces, alguien que esté afuera puede tomar todos por Meet, no hay ningún problema. Bien. Respecto a los exámenes, que el compañero Federico Ragazzón pregunta si los parciales se pueden hacer online, no está contemplado por el momento, pero lo vemos con el profe y te damos una respuesta particular. Bien. Los exámenes van a ser presenciales. Bien, son presenciales escritos en el aula. Entonces, eso ténganlo en cuenta, digamos, ¿no? Por eso también queremos definir las fechas con la mayor antelación posible para que se puedan organizar. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a la organización de la materia, clases? Cari, no sé si aclaraste el tema de si estas clases de Meet van a quedar grabadas o no, porque puede ser una pregunta para los chicos. A mí para que, no sé, es como que se va el sonido. Ah, bueno, repito, no sé si aclaraste de que por ahí para los chicos puede ser importante saber que estas clases sincrónicas, si van a quedar grabadas o no, si se suben después al aula o no, para que los chicos sepan si las pueden volver a ver o si tienen que venir de manera sincrónica, porque si no las pierden, digamos, la clase. La Meet, ¿no? Bueno, va a haber videos, o sea, para cada clase hay un video temático, eso les conté, digamos, que va a ser de apoyo sobre el tema que se dio. ¿Bien? Después algunas clases, o sea, lo que pasa es que en la clase damos lo mismo, algunas clases por ahí las podemos grabar, o todas, eso lo tendremos que ver para que también quede, o sea, habría 2 videos en ese caso por clase en el aula virtual. ¿Bien? Pero para aclarar, digamos, no es que mi pregunta es más retórica, es para que a los chicos les quede claro. No es que las clases de Meet todas se van a subir al otro día o en la semana, sino que puede haber alguna clase puntual que complemente, que a criterio de los docentes complemente los materiales que ya están publicados, pero si usted no vino a la clase sincrónica, ya sea de manera presencial o por Meet, no se va a subir todas las clases, no se van a subir todas las clases de Meet de manera sincrónica, ¿sí? Sí, el enlace siempre el mismo, porque nosotros consideramos que están cubiertos con otros recursos didácticos, o un video explicativo del autor, o actividades, o más, por supuesto, más allá del material bibliográfico obligatorio para abordar ese tema o ese autor. ¿Queda claro eso? Bien. Por si alguien al fondo no escuchó bien, el profe aclaraba que no es que las clases presenciales se van a grabar y van a quedar siempre videos disponibles, sino que los videos que van a estar disponibles en el aula virtual para todos los temas son videos que ya están hechos, o sea, son exclusivamente de presentación del tema. Entonces, la idea es que estén en las clases presenciales en alguna de las modalidades, físicamente acá en el aula o en la Meet. No confiarse de que si grabamos la Meet, después va a estar reproducida la misma clase. Quizás algunas clases, por características particulares de que expliquemos otra cosa, por ejemplo, sobre los exámenes, digamos, que vaya más allá de la temática específica, las grabemos, pero eso se los vamos a avisar y va a ser cuando consideremos que quien no pudo estar en la presencial necesita sí o sí acceder a esa información, que por lo general, como les decía, siempre está por todas las demás vías, o sea, mandamos toda la información sobre los parciales, toda la información sobre lo que va a pasar la semana, tienen los videos temáticos de apoyo en el aula, etcétera. Así que en principio consideramos que no es necesario, pero si aún no es necesario, se los vamos a avisar. Entonces, sepan que la apuesta es a estar, digamos, dentro de lo posible en las clases estas híbridas. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra duda, el compañero acá te... Sí. Bien. Bien.
El compañero pregunta por la estructura del examen final. El examen final es parecido, digamos, es bastante parecido en su estructura general. Varía por ahí la cantidad de preguntas que van en cada sección. O sea, en la sección de choices, cuántas preguntas hay. En la sección de desarrollar, cuántas preguntas hay. Y también varía de acuerdo a la condición. Bueno, ahora obviamente todos pretendemos estar regulares, pero es el mismo examen y el puntaje se contabiliza distinto, digamos, según si sos regular o libre. Entonces está previsto para los libres que los contenidos sean los mismos. Eso sépalo por las dudas, digamos, espero que nadie quede libre, pero por las dudas, el contenido que evaluamos en nuestra comisión es el mismo que dictamos durante el semestre, digamos, de dictado. Obviamente que si alguien se queda libre, rinde después en otro momento, digamos, donde ya ha habido otro dictado, bueno, tendré que ponerse el día, ¿no? De qué es lo que se dictó ese año. Se supone que no rinden en diciembre, en febrero, ni después en julio, rinden en diciembre del año que viene. Bueno, en diciembre del año que viene ya habrá habido un dictado nuevo, ¿no? Entonces habrá que contactarse con nosotros si quieren rendir en esta comisión para ver bien cómo hacer. Pero la estructura es siempre muy, muy similar. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta relacionada con el cursado, con alguna otra cosa? Bueno, Javi, yo por mi parte ya estaría, no sé si hay algún comentario adicional ahí. Y nada, detalles respecto a recomendaciones o de buenas prácticas de estudio para esta materia, ¿no? O sea, primer consejo, iniciar por la nota de cátedra, ¿no? Van a bibliografía obligatoria, por ejemplo, ahora esta semana empezamos con la unidad número 1, que va a tener como eje principal la modernidad. Bueno, ¿qué tendría que hacer yo como estudiante? Entender la modernidad y qué impacto ha tenido en el desarrollo de las ciencias sociales en general y de las ciencias económicas en particular. Bueno, como dijo la profe, y de acuerdo al cronograma, esta semana vamos a subir un video sobre la modernidad, pero eso no es lo que yo voy a tener que estudiar para rendir el parcial y el final de la materia. ¿Dónde está? Me voy a la bibliografía obligatoria y el primer texto que me va a servir para entender la modernidad son las notas de cátedra, donde va a estar explicado, redactado por profes de la materia, en un lenguaje dentro de todo llano, no digo fácil, pero sí más llano, más comprensible, de qué estamos hablando cuando hablamos de la modernidad, cuáles son los periodos históricos que comprende, las principales ideas, autores, y después sí me voy al cronograma y me digo, bueno, a ver, ¿qué me dicen los profes? La semana que viene vamos a ver el autor Faz, bueno, me leo el texto de Faz para la semana que viene, que van a tener la primera clase conmigo. Ese es un poco el esquema de trabajo que nosotros les recomendamos. Y obviamente la profe, como decía hace un rato, no, todas las semanas les vamos a mandar una guía para lo que hay que hacer la semana siguiente, que nosotros le llamamos la hoja de ruta. Entonces ustedes siempre estén atentos a la hoja de ruta. De todas formas, ustedes la semana previa van a haber tenido algún contacto sí o sí con nosotros. Habrán tenido, como hoy, una clase sincrónica, habrán tenido un video. Bueno, entonces en todos esos espacios nosotros ya les vamos a ir diciendo, bueno, vemos a este autor y ustedes ven el cronograma, ya saben lo que se viene para la semana que viene. No hace falta esperar hasta el viernes de la hoja de ruta para saber lo que van a tener que leer para la semana próxima, ¿sí? Porque por ahí el lunes ya tienen que tener una clase a la mañana, no se van a poner el viernes a la tarde a empezar a ver qué era para el lunes, ¿sí? Ustedes ya tienen todo el cronograma, clase por clase, qué es lo que vamos a ver. Así que arranquen con la lectura porque hay cosas que está bueno empezar a leerlo tranquilo, subrayar, hacer su método de estudio. La profe les dijo, tienen preguntas, hay mapas conceptuales también que pueden bajar de muchos temas, de muchos autores que están ahí en los recursos de cada unidad, y vengan ya con el material leído, aunque no entiendan muchas cosas, pero traigan esas dudas. El profe o la profe vamos a explicar bien el autor, entonces si uno ya lo leyó, es distinto que empezar de cero, ¿sí? No se confíen de venir sin leer los autores. Esas serían un poco algunas recomendaciones de buenas prácticas, por lo menos para empezar estas primeras clases. Hay muchas cosas que ustedes, si fueron a un colegio que tuvieron historia, que tuvieron sociología, filosofía, epistemología, materias humanísticas o de ciencias sociales que quizá les puedan resultar conocidas o fáciles. Y yo sé que hay muchos de ustedes que por ahí han ido a colegios por ahí más con orientación, llamémosle comercial, y que no han tenido materias de esto, y que por ahí es la primera vez que van a ver estos temas. Bueno, a ponerse a ver cosas, videos, si yo no entiendo de lo que está hablando el autor,
me meto en internet, busco autores, le pregunto al profe que me amplíe. No tengan miedo de preguntar porque son muchos y yo prefiero que se saquen las dudas ahora y que no llegue el parcial y digan, pero yo tenía la duda y no quise preguntar para no quedar como un tonto, como una... No, prefiero que queden como un tonto en el parcial y después como unos genios, perdón, como unos tontos en la clase, en la semana, y porque seguramente va a ser duda de muchos, o al que ya lo sabe no le va a venir mal que se lo refresquen y que se lo expliquen mejor, y que después queden como unos genios en el parcial y no al revés. Que digan, bueno, creo que lo entendí, me quedo calladito, y después en el parcial ahí salta el problema de que no lo había entendido bien. Si no tengan miedo porque somos muchos y estamos todos en lo mismo. Somos profe de primer año, tenemos mucha paciencia, tenemos muchas ganas de que ustedes aprendan, no queremos que esto sea bochar y que a cualquier alumno le vaya mal, al contrario, nos interesa que ustedes esto se lo lleven para ustedes, que les sirva, que le encuentren la utilidad. Obviamente que tiene un desafío cognitivo y por eso estamos para acompañarlos, ¿sí? Bueno, Federico Ragazzón en la Meet tenías una duda. Si querés abrir mi micrófono. Ah, bien. Bien. En la pestaña del parcial 1 dice que para poder rendir los parciales es necesario subir la foto del DNI. Eso es para las modalidades virtuales que se estaban tomando en la pandemia y eso queda, pero ya lo vamos a sacar. En realidad queda, pero no lo tomamos realmente como requisito. Ahora ya lo vamos a sacar para que no haya confusión, pero no hay que subir ninguna cosa, porque además, como les digo, los parciales van a ser presenciales. Así que clásico, uno viene, sí, traer la credencial, el DNI acá al aula y trabajamos en papel. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra duda, sí. Lo vemos, ¿querés? Lo vemos acá así, ¿no? Dale. Bueno, entonces estaríamos teniendo la próxima clase presencial sincrónica, ¿bien? El lunes de la semana que viene. ¿Bien? Y el miércoles les aviso sobre el video para esa clase de distancia. Adiós, gracias. Desconecto la mía. Chao chicos, que tengan buenos días.